Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. El aliento sale de Dios, determina un libre albedrío temporero, se independiza y regresó. Ok. La eternidad de antes es la misma porque Dios no cambia. ¿Está conmigo? Pero la eternidad de después sería la eternidad continua. En este caso, puede ser sin el Espíritu de Dios y lugar de destino para todo espíritu, aliento independizado, ya me entiende, la elección de Adán, que contendería con el Espíritu de Dios. Y lo vimos claramente en Génesis capítulo 5, capítulo 6, cuando Dios determina raer de la tierra a todo ser humano. Entonces, Dios ejerció el atributo de apagar la luz. ¿Cuál luz? Su luz. En una eternidad dividida, manteniendo solo los atributos necesarios para controlar su existencia. He aquí donde quizás el concepto no nos alcanza a entender. Podemos entender el Espíritu de Dios eterno, pero se nos hace difícil entender los atributos. Ahora recuerde, ¿cómo fue hecho el universo? ¿De dónde salió el universo? O sea, la palabra en hebreo creo que se utiliza, la más cercana a esto es bara, o sea que creó como de la nada, pero en realidad no es que no había nada ahí, hay eternidad. Entonces, los atributos de Dios permiten que haya existencia, que haya energía, que haya luz. Y se sabe entonces que el polvo de la tierra fue creado en el proceso cuando el universo se estaba creando. Es lo que se le llama el polvo de las estrellas. Es lo mismo. El polvo de la tierra, el oro es un elemento que rarísimo. El oro no se produce en la tierra. El oro fue producido hace millones o billones de años, en un momento dado en que las estrellas se están formando y se forma entonces el elemento oro, entre muchos otros elementos raros que se forman cuando existen esas explosiones solares, esas explosiones que luego forman los planetas. Esos planetas llevan ¿qué? Esos elementos ¿dónde? Adentro. Entonces dentro de esos planetas se encontró ¿qué? Oro. Ese oro no es producido aquí en la Tierra. Ese oro viene de tiempo en que el universo fue creado. De ahí ese dicho que se dice que la tierra es polvo de las estrellas. Ahora, eso quiero que entienda, tuvo su comienzo, su principio. Pero ¿de dónde salió? Dios es el que sustenta ¿qué? Todas las cosas. Si podemos ver los atributos de Dios como esa parte de la creación que no puede ser destruida, sino que cambia de estado. ¿De dónde vino eso entonces? Ahí es donde la ciencia se encuentra en un dilema también, porque quieren descubrir el elemento, la materia más pequeña que existe. Tanto las distancias en el universo son tan extensas y las dimensiones de los planetas, de las estrellas, las galaxias, los agujeros oscuros, todas esas cosas son tan enormes, la densidad, el tamaño, pero ellos van en la otra dirección, dentro de las moléculas, dentro de una gota de agua. Si vas hacia el universo, todo se hace enorme, las distancias y todo, pero si regresas hacia los átomos, se sigue haciendo más pequeño. Entonces, ¿de dónde salió eso? La respuesta es: Dios sustenta todo, lo pequeño que se hace invisible, o lo grande que no lo podemos ver porque no alcanzamos con los telescopios necesarios para poder evaluar su grandeza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo es creado por Dios. Lo que estamos tratando de hacer aquí es llegar a entender entonces cómo el Espíritu es eterno y regresa al Padre, pero ese Espíritu no hubiese podido regresar al Padre si no hubiera sido por la obra de Cristo. Pero hay otra parte de esa creación, si lo llamamos creación porque fue una creación en el universo, que también tiene materia y que esa materia no puede ser destruida.
Esa materia regresa a su estado más original. Entonces entendamos que tanto el Espíritu de Dios como los atributos de Dios, su luz, son elementos eternos, si utilizamos esa palabra. Dios es eterno por todos los lados. Entonces Dios podrá sustentar una eternidad porque Él tiene los atributos sin necesariamente estar en ese lugar, pero Él lo controla porque Él es Dios. Y en ese lugar habrá un lugar que se conoce y se conocerá como el lago de fuego y un lugar de condenación. Así estamos tratando de entender cómo esto está dividido, como la misma eternidad entre una eternidad de antes y una eternidad de después. Y como Dios nos puso a nosotros en el medio, por decirlo así, y nos dio 7000 años para tratar con el hombre. El hombre cayó, el hombre se rebeló contra Dios, pero vino el segundo Adán y restauró todas las cosas. Y por causa del segundo Adán podremos regresar a la eternidad con el Padre. Habiendo hecho nuestra decisión, utilizando el libre albedrío, ahora la pregunta es, si el libre albedrío es temporero, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo ya no tendremos libre albedrío? Y quizás me dé el tiempo para llegar a tocar ese punto en esta noche. ¿Alguna pregunta? Sí, hermana. El asunto con el libre albedrío es que llegará un momento en que no lo vamos a necesitar. No lo vamos a necesitar, pero hay que entender por qué no lo vamos a necesitar. Pero ni nosotros ni los ángeles, porque imagínese usted que Dios nos dejara hospedar en una eternidad y todavía Dios tuviera que preocuparse por nuestro libre albedrío. ¿Qué clase de eternidad sería esa? Si pudiera haber otro ángel más adelante que se rebelara contra Dios, y peor aún, una raza redimida que quisiera rebelarse contra su Redentor. Hasta ahí llegaría el colmo. Pero eso tiene una solución. De ahí que el libre albedrío fue algo temporero que ocurrió cuando Dios estableció esta creación. Porque Dios no puede hacer personas que Él no les dé, o seres que Él no les dé libre albedrío. Por eso los ángeles escogieron y nosotros también escogimos. Pero llegará un tiempo que no necesitaremos ese libre albedrío ya más. Entonces, quizás más adelante podemos tocar este tema. Solo Dios ejerció el atributo de apagar la luz, su luz, en una eternidad dividida, manteniendo solo los atributos necesarios para controlar su existencia. Ahora, de manera que el lugar que se conoce como el lago de fuego eterno, ¿en cuál eternidad necesitará localizarse? ¿Dónde estará? ¿Será en la eternidad que estará desprovista de luz, apagada y fuera del Espíritu de Dios? Obviamente, eso contesta si lo hacemos en forma de pregunta. ¿Dónde ha de localizarse el lago de fuego? En la eternidad que estará desprovista de la luz de Dios y del Espíritu de Dios. ¿Estamos? Quiere decir que Dios es eterno. Dios, Él es la eternidad. Y Él puede apagar su luz como Él quiera dentro de esa eternidad. Y ese es uno de los conceptos que tal vez no nos cueste un poco más entender con esta mente finita que tenemos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, por la fe, podemos entender que si Dios nos dijo ya que Él no tuvo principio ni tendrá fin, entonces entendemos el concepto de la eternidad de esa manera. Él simplemente es. Y es lo que Él le dijo a Moisés, y es lo que el Señor en el Getsemaní, cuando preguntaron por Él, Él contestó: yo soy. No hay otra. Entonces, vamos a continuar con estas diapositivas, con el tiempo que tenemos. La eternidad todo lo llena, pero por causa de la elección, ahí está lo del libre albedrío, la eternidad fue dividida dentro de su propia y eterna continuidad, dividida por el atributo incomprensible del arquitecto del universo. He ahí lo que hablamos anteriormente. Ese atributo incomprensible del arquitecto del universo es su eterno poder.
Pero es necesario ese poder, porque el Espíritu de Dios lo podemos entender como algo que es. No tuvo principio ni final. Pero con el Espíritu de Dios están los atributos de Dios. Entienda que para Dios decir que Él es luz, tiene que tener entonces atributos. Es la luz que el apóstol Pablo habla que no puede ser alcanzada por el hombre. ¿Por qué el ser humano no puede alcanzar la luz de Dios? Porque nosotros estamos dentro del tiempo y el espacio que Él creó. La luz inaccesible que hablan los apóstoles es esa luz que está ¿dónde? En la eternidad. ¿Cuál eternidad? La eternidad de antes. Ahí está la luz inaccesible de Dios, pero es luz. Sigue siendo ¿qué? Luz. Hay luz que se ve y hay luz que no se ve. ¿Qué le pasó al apóstol camino a Damasco? Cuando el Señor se le manifiesta de una manera controlada y limitada, aún así él se queda ciego. Porque la luz que él vio, el resplandor que él vio, Dios lo permitió así para darle un mensaje al apóstol Pablo, que no quería entender la gracia y el favor de Dios. Dios permite que un poco de su luz era más brillante que la luz del mediodía del sol solar. Obviamente ese instante, en esa manifestación de Cristo como luz, lo deja ciego y lo hace caer de su montura. Y el hombre entonces se rindió. ¿Qué quieres que yo hagas, Señor? Y la vida del apóstol fue cambiada para siempre. Pero eso nos da un ejemplo diminuto de lo que la luz de Dios es. Por eso él más adelante escribe esa luz inaccesible. Entendamos que esa luz inaccesible, que no es alcanzable, está en la eternidad con Dios, o la eternidad de Dios. Él es luz. Entonces vamos entendiendo estos atributos de Dios. La energía, el calor, el frío, la creación, los elementos, el polvo de las estrellas, todo tuvo que ser sustentado ¿por quién? Por Dios. Entonces, su eterno poder es lo que hace, lo que pone este engranaje en juego. Otra vez, entenderlo no podemos por el momento, pero es algo eterno. Sus atributos, su engranaje para mantener esa, si se puede usar esa palabra, mantener una eternidad. Si es eternidad, no necesita ser mantenida, pero para que entendamos, el poder de Dios está sobre su propia eternidad. De ahí que esa eternidad pueda estar dividida, para acomodar lo que es incompatible con Dios. Si es incompatible con Dios, no puede estar donde Dios está. ¿Lo puede entender? Eso es incompatibilidad. Dios no puede ser dividido, pero sus atributos aún podrán sustentar una eternidad sin luz, porque todo es y será sustentado por Él. La eternidad todo lo llena, o sea, todo lo que es de Dios. Dios no puede compartir la eternidad. ¿Cuál eternidad? Su eternidad. Con nada que sea ¿qué? Incompatible. ¿A dónde va a ir lo que es incompatible si tiene elementos eternos? Porque al ejercer su elección y su libre albedrío, escogieron mal. Pero tienen un elemento eterno, porque Dios dijo en Eclesiastés: he puesto eternidad en ellos, tanto en los ángeles como en los seres humanos. Eso no se puede quitar, no se puede destruir. ¿Me explico? Es eterno. Entonces es incompatible, no encaja. ¿A dónde va a ir? ¿Dónde acomoda Dios en su eternidad para hospedar eso que es incompatible? Esto, cuando lo pensamos cada vez más seriamente, nos damos cuenta lo que hizo Cristo. No tiene comparación. Lo que hizo Cristo era lo único. No hay otra manera de ser restaurados con el Padre. Si no hubiera sido por Cristo, no habría orden, ni para el universo en el tiempo que le quedaba, ni para una nueva creación, ni para nada. Cristo vino a poner en orden todo. Cristo vino a estabilizar la creación. Cristo vino a establecer una eternidad como debía de ser, aunque la eternidad misma
no puede tener principio ni fin. Pero de alguna manera, con los atributos de Dios, Jesús mete su mano y le da otra oportunidad a la creación del hombre. Y un lugar de hospedaje a aquellos ángeles que guardaron su lugar y su morada. No así para los que dejaron su morada e hicieron cosas que eran abominables al Señor. Por eso dice la palabra que son reos de ¿qué? Eterna condenación. En el griego otra vez iones, pero entendemos que ese eterno es más a olam, a esa eternidad que a un tiempo definido. La eternidad todo lo llena, todo lo que es de Dios. Por lo tanto, todo lo que sea incompatible no podrá estar en esa eternidad con Dios, en una eternidad que hemos conocido como la de antes y la de después. Por lo tanto, cuando su obra angelical o humana entre a la eternidad, el libre albedrío dejará de existir. Pero vamos a ver por qué es esto. Esto explica por qué la eternidad tendrá que ser dividida. Cuando usamos la palabra ser, ¿por qué la eternidad tendrá que existir? Ser dividida entre luz y tinieblas. Consideremos esto. Si Dios es luz, aún la sombra de Dios sigue siendo ¿qué? Dios. ¿Entienda esto bien? Si Dios es luz y Dios es luz, aún su propia sombra sigue siendo ¿qué? Dios. Obviamente la luz de Dios, Él la limita por nuestro propio bien. Nosotros no podemos ver la luz de Dios y sobrevivir o vivir para contarlo. Ni antes ni ahora. Todavía estos cuerpos no están capacitados para ver la gloria de Dios. Pablo tuvo una probadita de lo que eso significa en un Cristo glorificado. Moisés tuvo una probadita de lo que eso significa en el Sinaí. Y cuando le pidió a Dios ver su gloria, Dios tuvo cuidado de cubrirlo y que viera solamente sus espaldas. Si puede entender esto. Entonces, esa luz es inaccesible, es inalcanzable. Digamos que si hay luz, hay sombra. Digamos, si es la sombra de Dios, esa sombra sigue siendo Dios o atributos de Dios. Recuerde, esa eternidad de después será un lugar donde Dios apagó su luz, pero estará y seguirá bajo el control de Dios eternamente y para siempre. Ahora, vamos a continuar. El libre albedrío fue el mecanismo que activó y le dio expresión a la eternidad en el corazón del hombre y en su obra angelical también. De ahí, cuando leímos Eclesiastés 3:11, vemos claramente cómo Dios establece, determina, pone, posiciona eternidad dentro de nosotros. Y no lo podemos entender. Ahí el salmista está escribiendo y está considerando hacia atrás los días en que Dios sopla de su aliento y Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, con los atributos de Dios, se convierte en ¿qué? En un alma viviente. Vemos ahí que el soplo es de Dios, el soplo es eterno, y cuando eso es instalado en algo que Dios creó, digamos de sus propios atributos, polvo de la tierra, polvo de las estrellas, lo hizo hombre a su imagen y semejanza, eso se convierte en alma viviente, pero lo tiene que hacer con libre ¿qué? Albedrío. No lo puede hacer un robot. ¿Me explico? Tiene que tener elección. Cuando ese ser ejerce su libre albedrío, se independiza y entonces puede ser rescatado. Solamente
Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.